ha sido declarado inválido por una enfermedad o accidente de origen común y al momento de reclamar la pensión de invalidez le ha sido negada por no cumplir con el requisito mínimo de semanas exigidas anteriores a la fecha de estructuración, en este video le voy a contar cuál ha sido el desarrollo de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa y cómo en algunos casos puede ser posible que se le reconozca la pensión de invalidez a una persona así no cuente con las semanas mínimas anteriores a la fecha de estructuración. En materia de pensión de invalidez han estado vigentes unas disposiciones y de acuerdo a cada época, a cada periodo, se ha indicado cuál es la exigencia mínima de semanas que debe acreditar una persona para tener derecho a la pensión de invalidez derivada de un accidente o enfermedad de origen común. No voy a ahondar en el tema porque respecto a esta temática ya desarrollé un video anterior. Nos vamos a centrar a desarrollar cuál es el principio de la condición más beneficiosa y cómo se aplica en materia de pensión de invalidez. Este principio está contenido en el artículo 53 de la Constitución de 1991 y el principio de la condición más beneficiosa es un principio que se predica de la sucesión normativa. ¿Qué significa esto? Que es posible aplicar en algunos casos una norma derogada. ¿Qué diferencias existen entre el principio de la condición más beneficiosa y el principio de favorabilidad, regulado también en el artículo 53 de la Constitución del 91 y en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo? Que en materia de aplicación de favorabilidad hay varias normas vigentes y se puede escoger la que más favorezca al trabajador o al afiliado. Analicemos cómo el principio de la condición más beneficiosa lo que permite es aplicar la norma anterior o una norma anterior, no la inmediatamente anterior. Esto es relevante, ¿por qué? Porque la Corte Constitucional tiene una postura, incluso hay una sentencia de unificación, la SU 442, y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, acaba de recoger su precedente y ha fijado una nueva postura a partir del año 2017. ¿Y qué vamos a encontrar? Que hay disparidad de criterios en torno a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa respecto a la postura de la Corte Constitucional y la postura de la Sala de Casación Laboral. Entonces, ¿qué sucede? Si una persona es declarada inválida, vamos a suponer en el año 2001, y no cuenta con semanas anteriores a la fecha de estructuración, no cuenta con semanas entre el 1 de abril del 94 y el año 2001, pero sí cuenta con más de 300 semanas al 1 de abril de 1994, aquí hay derecho para que la persona reciba su pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque se aplica el principio de la condición más beneficiosa, es decir, al revisar el caso, la persona no cumple con los requisitos del artículo 39 original de la Ley 100, pero sí cumple con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990. En este caso, no hay ninguna confusión ni mayor discusión porque estamos hablando de la norma inmediatamente anterior. Pero ¿qué pasa cuando la persona es calificada y le es estructurada la pérdida de la capacidad laboral al año 2005? Recordemos que para el año 2005
la exigencia de semanas corresponde a 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. ¿Qué pasa si la persona no cuenta con semanas en este interregno entre el 2005 y el 2002? Y tampoco cuenta con semanas entre el año 2003, 29 de enero hacia atrás y posterior al 1 de abril del 94, pero sí cuenta con las 300 semanas o más al 1 de abril del 94. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia de unificación SU 442, la persona tiene derecho a que se le reconozca la pensión de invalidez, así no cuente con semanas entre el año 2005 y el 1 de abril del 94. Es decir, la Corte Constitucional sostiene la teoría que me puedo saltar más de una norma. ¿Por qué? Porque el desarrollo normativo en materia de pensión de invalidez corresponde antes de la Ley 100 del 94 al Acuerdo 049. Entre el 1 de abril del 94 y el 29 de enero de 2003, artículo 39 original de la Ley 100. Entre el 29 de enero y el 11 de noviembre del 2003, el artículo 39 de la Ley 100 modificado por la 797. Y desde diciembre del 2003, 26 de diciembre, la modificación realizada por el artículo 1 de la Ley 860. Entonces, de acuerdo a la postura de la Corte Constitucional, el intérprete, el fallador, debe buscar en cuáles de las normas la persona cumplió con el requisito y se le debe reconocer la pensión. Y hay una sentencia de unificación, ya la he mencionado. La Sala de Casación Laboral, a principios del año 2017, fijó su postura y dijo no. Vamos a hablar de la temporalidad de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. ¿Y por qué en materia de pensión de invalidez se habla del principio de la condición más beneficiosa? Porque en materia de pensión de invalidez no hay regímenes de transición. ¿Ello qué significa? Que una vez se profiere una nueva ley, se derogan las anteriores y a la persona le corresponde cumplir con los requisitos de la nueva disposición. Revisado el histórico, la historia normativa del Estado colombiano en materia de pensión de invalidez, en materia de pensión de sobrevivientes, no se ha fijado nunca un régimen de transición. Y, por regla general, en materia de pensión de invalidez se aplica la ley vigente al momento en que se estructura la pérdida de la capacidad laboral. La Sala de Casación Laboral, entonces, ha sostenido que hay lugar a aplicar el principio de la condición más beneficiosa, pero fijó un límite y dice la Corte, máximo hasta el 29 de enero del año 2006. ¿Ello qué nos indica? Que para que una persona pueda reclamar el reconocimiento de una pensión de invalidez en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, si se va a apoyar en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, la invalidez tiene que haberse estructurado como fecha límite entre el 29 de enero, bueno, estamos hablando de fecha límite, el 29 de enero de 2006 como fecha máxima y anterior hasta el 30 de enero del año 2003. ¿Y cuáles son las subreglas que la Sala de Casación Laboral ha fijado? Primera, si la persona está cotizando al momento en que le estructuren la invalidez entre 2003 y 2006 y no reúne las 50 semanas, pero va a reclamar con 26, que haya cumplido con lo siguiente, que a la entrada en vigencia de la ley 797, que lo fue a partir del 29 de enero del año 2003, la persona contara con 26 semanas en cualquier tiempo. Y que al momento en que le estructuren, vamos a suponer 30 de agosto del 2005,
la persona cuente con 26 semanas. Voy a un ejemplo para ser un poco más claro. Z venía cotizando ya 29 de enero del año 2003, contaba con 30 semanas en toda su historia laboral. Deja de trabajar, empieza a cotizar nuevamente en junio del año 2005. Tiene un accidente, le estructuran, lo califican inválido a partir de agosto del 2005, como había mencionado. Esta persona, por haber cumplido con las semanas que exigía la ley anterior, es decir, el artículo 39 de la ley 100 de 1993, 26 semanas de cualquier tiempo, y por estar cotizando al momento de estructuración, se le pueden contabilizar las 26 semanas y así no cuente con 50 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores, de acuerdo a la postura de la Sala de Casación Laboral, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez en aplicación del principio que estoy desarrollando. Segundo planteamiento, la persona al momento en que le estructuran la invalidez no está cotizando. Vamos a suponer que P le estructuran la invalidez el 30 de diciembre del año 2005, pero P no está cotizando. Sin embargo, P entre enero del 2005 y diciembre del 2005 cotizó 26 semanas. Y P entre enero 29 de 2003 y enero 29 de 2002 también cotizó 26 semanas. En este caso, dice la Sala de Casación Laboral, hay lugar a que le reconozcan la pensión de invalidez a pesar de que P en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, que corresponden a diciembre del 2005 y diciembre del 2002, así no cuente con las 50 semanas, le reconozcan la pensión de invalidez. Pero analicemos cómo aquí el principio de la condición más beneficiosa lo está aplicando la Sala de Casación Laboral respecto a la norma inmediatamente anterior. Es la norma inmediatamente anterior porque dice la Corte que no es posible que nos vayamos a una norma más atrás. Es decir, se puede aplicar buscando el cumplimiento de requisitos en la norma anterior a la vigente, pero no pegar un salto de 2 normas más atrás, a contrario de lo que sostiene la Corte Constitucional. Entonces, en algunos casos es posible el reconocimiento de la pensión de invalidez en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, y será más favorable que se pida la aplicación del precedente de la Corte Constitucional por existir una sentencia de unificación. De acuerdo a lo expuesto, sí es posible que a una persona le reconozcan la pensión de invalidez derivada de un accidente o enfermedad de origen laboral, así no cumpla con las semanas exigidas por la norma vigente al momento de la estructuración. Podrán existir casos en los cuales se pueda aplicar la norma anterior o las normas anteriores para que a la persona se le reconozca la pensión de invalidez. Si este video le ha sido útil, dale me gusta. Si usted ha sido una de las personas a las cuales le han negado la pensión de invalidez por no contar con semanas en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, pero sí acredita, sí cumple con semanas en vigencia de otra ley, yo le puedo ayudar para que le sea reconocida la pensión de invalidez derivada de un accidente o enfermedad de origen común, y usted podrá ser parte de las varias personas a las que le he ayudado a que se le reconozca una pensión de invalidez a pesar de que no cuenta con las semanas exigidas al momento en que le estructuran
la pérdida de capacidad laboral. Ello es posible en aplicación del principio de la condición más beneficiosa o de acuerdo a otras interpretaciones que en materia de pensión de invalidez se pueden realizar. Lo invito para que se suscriba en mi canal de YouTube o en mi boletín jurídico en la página www.jorgeluisquinterogomez.com. También para que me escuche en el podcast a través de su celular. O envíeme sus inquietudes al Twitter #Mi Pensión con Jorge Luis. Si tiene alguna pregunta, déjemela en los comentarios debajo de este video. O envíemela a través del Twitter #Mi Pensión con Jorge Luis. Preguntas y respuestas con Jorge Luis Quintero Gómez, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, docente universitario, asesor, consultor y capacitador en Derecho Laboral y Seguridad Social, con amplia experiencia en procedimientos de calificación de pérdida de capacidad laboral, presentador y director del programa Preguntas y Respuestas, los sábados a las 10:30 de la mañana en el Canal TRO.